pica pica lo podéis hacer. Ahora, lo que decía al principio, vamos a tener aquí en Nou Barris 5 cracks. Ahora viene el siguiente. Chema Clavero, presidente de Sumatel. Buenos días a todos. Hoy es un día triste para mí, yo estoy muy triste por una simple razón. Hace unos días se hacía público que una señora de Reus moría a causa de un incendio provocado por una vela. Eso muchos lo van a calificar de accidentes, pero si vamos a la definición de accidente, un accidente es un suceso que se presenta de pronto, no es ni querido ni deseado, y la definición añade: normalmente es evitable. Por supuesto que era evitable. Era evitable si esa señora hubiera tenido luz. ¿Y por qué no tenía electricidad? Porque Cataluña había aprobado una ley de pobreza energética, pero el gobierno de Madrid del PP la llevó al Tribunal Constitucional y se la cargó, como se ha cargado una detrás de otra de las leyes sociales que Cataluña ha querido impulsar. Estamos hablando de pobreza energética, pero podríamos hablar de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que se la ha cargado también. Estaríamos hablando de los desahucios, que mucha gente se ha suicidado cuando le iban a desahuciar de su casa. Y esas muertes hay que adjudicárselas al gobierno del PP y al Tribunal Constitucional, porque han sido muertes debido a sus leyes, no a las leyes de Cataluña, que ha intentado luchar por las personas. Y eso es lo que es intolerable, que el gobierno de Madrid esté tumbando las leyes que Cataluña hace para las personas, y mientras tanto ellos están viviendo a lo grande, mientras las personas de Cataluña no pueden vivir ni siquiera medianamente de forma digna. En España estamos manteniendo una monarquía. Ayer me estaba mirando una página web que se llama Transparencia de la Casa Real. Realmente no dicen nada. Lo único que pude averiguar es que de esos 8 millones famosos que le pagamos al rey, a un rey que no ha elegido nadie, como dijo el amigo y miembro de Sumatel, Gabriel Rufián, en el Congreso, solamente tuvo un voto, el de Franco. Los demás no le hemos votado a nadie. A los políticos en Cataluña los votamos nosotros, y van al Parlamento los que nosotros queremos, no los que decide un dictador. Y esos 8 millones, ayer vi que él paga algunos sueldos, algunos de la Casa Real, porque los centenares que tiene los pagan otros, nosotros, nuestro bolsillo. Él paga algunos y estaba dividido altos cargos y paga 750.000 euros al año, funcionarios 120.000 y laborales 90.000, es decir, menos de 1 millón de esos 8 millones se van a pagar sueldos. Pero es que a continuación había una coletilla que ponía retribuciones por cumplimiento de objetivos, 3,5 millones. ¿Cómo puede ser que de 1 millón de sueldos le paguen 3,5? Y ojo, en esos sueldos el jefe de la Casa Real cobra 130.000 euros. No es un sueldecillo precisamente. Pero es que la monarquía no nos cuestan esos 8 millones. Los expertos que se han dedicado a averiguar cuánto nos cuesta la monarquía, nos cuesta 600 millones de euros al año, que pagamos nosotros. Y eso dividido por los españoles sale a casi 15 euros anuales por cada español. Un padre, una madre y 2 hijos pagan 60 euros al año para mantener a aquel señor y a toda su familia. Porque resulta que el personal, esos cientos que tienen en el Palacio Real, los paga Presidencia del Gobierno, porque el PP disimula los presupuestos por diferentes presupuestos para que no sepamos lo que nos cuesta. Y los coches y los choferes van a parque móvil, y los palacios van a patrimonio, y la seguridad social al Ministerio del Interior. Y total, a final de año, 600 millones de euros que pagamos. No sé si os hacéis una idea de lo que son 600 millones. Y os puedo poner una comparativa. Yo he trabajado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Presupuesto anual de la universidad, 300 millones. Y de ahí sale el sueldo de 6.000 funcionarios, de más de 400 laboratorios y de 35.000 estudiantes. Y eso cuesta la mitad de lo que cuesta mantener la Casa Real. Es decir,
con lo que nos cuesta la Casa Real, podríamos mantener 2 universidades bien preparadas, bien montadas, con 500.000 metros cuadrados construidos para los estudiantes. Eso es lo que se puede hacer con 600 millones de euros anuales. ¿Sí? Vale, vamos a la República. Un presidente de República, su sueldo, un buen sueldo, un chofer, un coche. En el Palacio Real hay 75 coches a disposición del rey y de los suyos. El presidente tendría uno, un chofer. Contando eso y la seguridad nos costaría 1 millón al año. 1 millón. Tirando largo. La seguridad llevaría 2 o 3 seguratas, como lleva cualquier ministro, o como lleva el presidente de la Generalitat. ¿Cuántos lleva el presidente de la Generalitat? Y a veces 1. ¿Cuántos lleva la Carmen Forcadell? En Berga 1, y estaba yo presente a su lado. Perdona, ahí no había de esos, ya te lo aseguro. Estaba yo en Berga, tú no, yo sí. Estaba en Berga y tenía a Turull a un lado y a Carmen Forcadell al otro. Perdona, ¿me dejas que siga? ¿Vale? Oye, yo lo que rogaría, todas esas preguntas, lo dejas acabar y luego te vienes al micro para que todos los que estemos aquí nos enteremos de lo que quieres decir. Vale, muchas gracias. Efectivamente, como dice el señor, al presidente de la República lo habríamos votado nosotros, no lo habría puesto ningún dictador. Yo os quiero poner otro ejemplo para que veáis cómo nos rascan el bolsillo. Uno que se supo hace unos meses y que no se le ha dado excesiva publicidad. Cuando el señor Ruiz Gallardón llegó a alcalde de Madrid, decidió acondicionarse un palacio para él. No le gustaba donde estaba, un ayuntamiento pues similar al de Barcelona, y se acondiciona un palacio para él. Acondicionar su palacio nos costó 530 millones de euros a todos los que vivimos en España. 530 millones de euros. Yo por mi trabajo he estado cerca de una reconstrucción de un edificio histórico de Barcelona, bastante cerca de donde estamos actualmente. Era un edificio viejo, no en ruinas, pero casi. Se reconstruyó siendo un edificio histórico. Costó 6 millones de euros y es un edificio muy grande. 6 millones de euros. Suponiendo que el palacio del señor Ruiz Gallardón fuera 10 veces más grande, estaríamos hablando de 60. Y suponiendo que la obra fuera mucho más complicada que este que os digo, que ya fue complicada, estaríamos hablando, doblándolo, 120. Hasta 530 faltan más de 400 millones de euros por medio. Y eso no es un 3%, como se dijo de alguien. Eso es un 80% que hemos pagado nosotros. Y para que os hagáis una idea de cuántos son 530 millones de euros, os voy a poner una comparación. Con eso se podrían construir 10.600 pisos de 80 metros. Somos castellanohablantes. Si usted vol que parli en català, puc parlar en català. Però, si us plau, respecti la paraula. Respecti la paraula. Cuando diga la verdad, dígalo los dos en la doble. No se está diciendo la verdad. Jo puc parlar en català, però sóc el president d'una associació castellanoparlant. I puc parlar a les dues llengües, sense cap problema. Bueno, os decía que con 530 millones de euros se puede construir 10.600 pisos de 80 metros, de esos que de construcción cuestan 50.000 euros y se venden a 150.000. Y 10.000 pisos, sabiendo que más o menos hay 3 ocupantes por piso, son 30.000 habitantes. Es decir, se podría levantar de la nada una ciudad de 30.000 habitantes con lo que el señor Ruiz Gallardón se gastó solamente para acondicionar su palacete. Podría estar hasta la noche contándoos casos así, uno detrás de otro, muchísimos, cientos, miles. He puesto 2 ejemplos, la monarquía y lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid,
Y ahora lo único que os pediría es que reflexionéis si lo que queréis seguir siendo partícipes de esa monarquía. Y no he hablado de los 400 millones de dólares anuales del petróleo, ni de la Corina, ni de la condicional Palacete de la Corina, etcétera, etcétera. Con lo cual el rey nos cuesta realmente más de 1.000 millones al año. Vosotros pensaros si queréis seguir siendo partícipes y colaboradores dinetarios, o sea, monetarios de esa monarquía, o lo que queremos es una república donde nosotros decidamos y donde las leyes sociales se respeten a rajatabla. Muchísimas gracias.